No, recientemente falleció el doctor Alfonso Carro Zúñiga. Sí, sí. Fue mi profesor de Derecho allá por el año 67, por ahí. Y me produjo, digamos, cierta consternación, a pesar de que yo no lo trataba mucho después de que fuimos alumno y profesor, pero sí admiraba, digamos, su vocación de docente, su porte, su manera de ser y sobre todo muy decente, muy caballeroso. La forma liberal con que él daba las clases, que era muy importante, que nos daba derecho laboral en aquella época y teoría del Estado. Ajá. Había sido ministro de Trabajo y indudablemente es una pérdida física, obviamente, pero también para el país en términos de lo que él pudo haber representado, y qué lástima que no fue un hombre más prolífico desde el punto de vista, desde el punto de vista de textos. Ajá. Sí, que pudo haber dejado más pensamiento escrito, ¿verdad? Tienes razón. Sí. El INA se le debe a él justamente hace 50 años, ¿verdad? Y en ese sentido el país perdió un buen hombre, un buen ciudadano, un buen político, un hombre bastante decente, me parece a mí, en la vida pública. Hay casualidad anoche. Y muy honesto. Por eso, Sí, muy honesto. eso es muy importante. Anoche, por una cuestión familiar, estuve hablando con un señor que conozco desde hace años, pero no casi nunca, que me comentó que fueron amigos en la infancia, en la edad escolar, en Juan Viñas. Él era de Juan Viñas. Eso es, bueno, sí, a mí me extrañó, pero que uno no sabe todo eso. Y me habló de los antecedentes de don Alfonso Carro, y estaba muy dolido porque se dice que se le quería mucho y que era una persona muy, como decían antes, empunchada. Sí, destaca la forma como él surgió y todo, muy bien. Por cierto que hoy leí que Bernal Jiménez estaba muy enfermo. Ah, sí. Muy También, delicado, dijeron. es cierto. Sí. Bueno, si es así, digamos, Es de mi edad, Bernal es de mi edad, estuvimos en el liceo prácticamente. de la dirigencia del Partido Liberación Nacional en ese sentido está flaqueando, ¿verdad? Sí. Porque el otro, digamos, que está avanzado en edad, es el propio expresidente Luis Alberto Monge. Sí, no, Luis Alberto. Sí. Está- Pero todavía estaba pochotón, digamos, en el buen sentido de la palabra, sí. porque él, aunque Y él padeció- no salga a la calle, sí. está lúcido, está muy bien. intelectualmente De la siempre cabeza. muy Y fuerte. acordate que le dio un cáncer que superó, ¿verdad? Él tuvo un... No, pero él se mantiene bien, Sí, tiene más de 90 años, igual que Carro tenía 91. Sí, me Luis parece. Alberto debe tener por ahí 91, 92, por ahí. Que es interesante, porque él sigue siendo activo y escribe de vez en cuando, muy de vez en cuando, ¿verdad? Siempre en su mismo tono, tiene un tono muy particular de comunicarse a la población. Sí. Hizo un y artículo- verbalmente también es el mismo tono. Hizo un artículo bastante bonito sobre el impacto que le causó también la muerte de Alfonso Carro a él, considerando que era un gran amigo de él y que lo había acompañado en una vicepresidencia de la República cuando él perdió la primera vez en 1938. Yo tenía una duda, de esas cosas uno se distrae. Yo asociaba a don Alfonso Carro con Alajuela. Es decir, no era que creía que era alajuelense, pero cuando me dijeron que era de Juan Viñas, me lo dijo ese señor, me quedé un poco confundido, pero bueno, obviamente ahora me lo confirmas, que está bien. Es que él se casó con una alajuelense. Ese fue ¿te acuerdas que coincidió, él coincidió en la Asamblea Legislativa con la suegra como diputados? Sí, así fue. ¿Quién era la suegra? ¿Cómo se llama la señora? No me acuerdo, qué una simpática. señora, ¿cómo se llama esta? Una señora muy Con lo cual se demuestra que la política aquí es de familias. Era muy entretenido pensarlo, porque no hubo ningún incidente en que eso influyera ni nada por el estilo, pero solo la idea de que había un diputado de cierto fuste, aguerrido como él, que tenía enfrente, en la bancada de enfrente a la suegra, tenía sus Sí, bemoles, claro, ¿verdad? ese no hay. Bueno, en otra ocasión hubo dos hermanos que representaba uno a Liberación y otro a la Unidad Social Cristiana en la Asamblea Legislativa. ¿De veras? Los Rojas.
Sí. No recordaba. Parece que Había una Sí, señora de la Alajuela En 2 partidos. que era muy agresiva. El apellido es de gente muy agresiva de Alajuela. ¿Cómo se llama la señora esta? Chacón. Chacón Ginesta. Ah, sí. Sí, Chacón Ginesta. Sí. Y nunca se me olvida que le dice, estaba Ulate, el presidente, y ella no era diputada, estaba vigente en ese entonces, era una política muy de fuste. Y entonces le comentan a don Otilio, como que está muy delicada, fulana de tal, Chacón Ginesta, parece que tiene cáncer. Voy a Leticia, se llamaba. Sí, se llama. Voy a ella, le gana cualquier cáncer. Apuesto a ella, pero con un tono que, según la seguridad, y efectivamente lo superó. ¿Verdad? Ella está viva. Voy a ella. Y dice, no. Me molesta que no me acuerde yo el apellido de la señora, la suegra de don Alfonso Carro, porque es de una familia alajuelense muy conocida. Es decir, Estoy tratando de acordarme. Lo que pasa es que en esa época habían pocas mujeres diputadas. Es más fácil como acordarse. Sí. Es que ahora hay 18, 20, 22, 24 ha llegado. Saborío era. Saborío, puede ser. ¿Verdad que sí? Me parece. Bueno, ya no importa. Era la circunstancia esa era la que... Y la primera mujer presidenta de la Asamblea Esa fue Rosemary. fue Karpinski. Shirley Temple. No. Así le decía. Ella, Así le decía. Rosemary Karpinski, Sí, mi Rosemary profesora, fue Karpinski. profesora mía en la Sí, universidad. sí. Le decían Shirley Temple. Sí. Pero las primeras 3 mujeres diputadas sí fueron bravas. Doña Estela Quesada, sí. doña María Teresa Obregón. María Teresa Obregón, muy buena. Y ¿cómo se llama? Marín. Matilde sí, Marín. Matilde La Marín. que Pero, le hicieron pero esa no fue de las primeras 3, esa fue después. Fue después. Sí, fue después, pero esa era valiente. Sí, Claro, Está- a Matilde Marín fue la que le hicieron la torta de la presidencia, que Liberación la tenía a ella y el doctor se volcó y se lanzó él y lo apoyaron. Fue con ella, yo no me Claro, acordaba. fue con El ella. La doctor mamá Montero. de doña Ana Istarú. Sí, de Ana la Isabel. poeta. Iba a decir que eso, escritora. pero de pronto se me... Una, Sí. Por cierto, que en un programa anterior hablabas del cambio, cambio en el reglamento de la Asamblea Legislativa, en la repartición del tiempo para... así. Se me ocurrió que alguien pudo haber pensado que también se podía hacer obligatorio que fuera, para que cada partido le dedicara la mitad del tiempo a una mujer y la mitad del tiempo a un hombre. En cualquier momento meten una moción así. Sí, pero lo que pasa es que, claro... Más bien no se les ha ocurrido. No, Porque debería ser así, desde el punto de vista de la igualdad por supuesto. y el paritarismo que dicen ahora. Sí, entonces... Hay que decírselo a la Asamblea Legislativa para que corrijan el reglamento. El partido que la mitad. Ya se lo estamos diciendo. El partido que solo tiene hombres o que solo tiene un hombre, No tiene derecho habla a a la hablar. mitad. Habla a la mitad de la Habla a mitad. Eso debería ser así. Hombre, pues, lo dejo puesto. No, dejémoslo ahí plantado. Sí, ¿verdad? Porque sí Y es los correcto. partidos unipersonales que son Eso, hombres, bueno, si es hombre- son predicadores. Bueno, se ponen una faldita para hablar. Se tienen que hacer transvestis momentáneos. Comentarios. Pero no, y si hay una sola, en un partido tiene solo una mujer, ella habla solo media hora, la mitad, porque la otra mitad le corresponde a un hombre que no está. Sí, claro. Hombre, no, mira, es una buena propuesta. Yo creo que como vos estás más frecuentemente en la televisión, deberías llevar adelante. Vamos a estarlo planteando. Está bueno. Pero sí sería correcto plantearlo así. Entonces, lo divertido sería un partido que por unos avatares electorales tenga 5 diputados y una diputada. Esa señora se cansa. Claro. En tiempo de lectura, una página escrita con 3.200 caracteres, más o menos es lo que cabe en una página. Eso se lee en 4 o 5 minutos, dependiendo del ritmo de lectura. 3200 caracteres. De manera que media hora da para que un diputado lea 6 páginas. Y si en 6 páginas no puede plasmar.
Lo que pasa es que conceptos e ideas. cuando hablan titubean ¿Cuánto mucho. decís vos? 3 minutos es lo que dura una cuartilla para leerla. Bueno, pero por eso, pero digamos Sí, en normalmente. tiempo de gente que lee constantemente, pero la Sí. gente, digamos, que normalmente no tiene hábito de lectura, puede durar 4 o 5 minutos. Dos Pero si fueran 3 minutos, todavía más. dos Sí, palabras sí, por eso es. segundo, es una regla también. Sí, eso es. Entonces, eso los en un minuto- tipógrafos lo Sí, tenían claro. muy controlado. En un minuto, ¿cómo es la cosa? Sí, en un minuto son ¿cuánto? 360. Ya se me olvidó. Caracteres. Entonces, en un minuto son 60 segundos. Sí. Sí, Son claro. 120 palabras por minuto. Y Sí, en, claro. en un minuto son Entonces, sí. 120 Pero- segundos. Sí. Pero lo que pasa es que 70 segundos. el que hace discursos, de lo que se llaman discursos, de proclamativos, puede hablar a esa velocidad porque sabe lo que va a decir. Pero muchos se paran a ver qué dicen y entonces entre titubeos, vacilaciones, silencios beethovenianos, se les va la mitad del No, pero además entre los que leen a veces no saben leer. Porque les dan un discurso que los han preparado, que no lo han leído de previo, y entonces van leyendo y entonces uno siente Que se que el equivoca, ritmo gramatical sí, no sí. funciona. Sí, no sí. saben la lectura, entonces ni siquiera Bueno, saben leer, que es lo peor. Claro, y como le pasó al Y si presidente. no saben leer, probablemente tampoco sepan un entender presidente- mucho lo que leen. A un presidente ejecutivo me consta porque la persona que le hacía los discursos me lo contó con mucho desaliento. No, No era que te consultaba los discursos. no, me cuenta esto, esta persona me la encuentro y dice, ay, no sabe lo que me pasó, es una señora, una dama. ¿Qué me pasó? Digo, ¿qué? No, es que le preparé el discurso a fulano y bueno, él se lo llevó. Y fíjate que cuando veo la noticia, me toca ver la parte donde él está hablando y me di cuenta que ha trastojado las páginas. A mí me pasó algo parecido. Pues no voy a decir quién, pero digamos, a mí una vez me pidieron que le hiciera un discurso a un presidente. Esto es real, ¿verdad? Entonces yo hago el discurso del presidente, que era contestando otro discurso que yo ya conocía. Me invitaron al acto en el que se iba a leer uno y iba a ver la contestación del otro. Se lee el primero, como correspondía, viene el presidente de la República y empieza a leer el segundo, que supuestamente yo lo había hecho, y yo empiezo a ver como que hay cosas que no calzan. Pero el presidente, en pleno discurso, se está dando cuenta de que hay párrafos que no coinciden. Y entonces muy finamente agarró, dobló el discurso y siguió hablando. Ah, bueno, claro. Bueno, pero eso Óyeme, hay es una- que en el caso de que te contaba es que simplemente el tipo no se dio cuenta que la página 3 había pasado a ser la 2, digamos. Una hija de Luis Chanto, una muchacha muy culta, muy preparada, parece que por el correo de las brujas que le hizo varios discursos a su presidente. Ya. ¿Cómo? ¿A don Guillermo? No, ¿A don Luis Guillermo? No, con el que usted trabajó, Arias. Ah, no, yo nunca trabajé con un presidente, con un expresidente Bueno, un trabajé. expresidente, sí. Ahora. Pero de veras y me enseñaron varias notas de ella con correcciones y tal que efectivamente Sí. se las había oído a Arias. Y ella no era de Arias Verdes, era de otra. No, pero eso es una profesión. Sí, yo sé, Sí, ¿no? así Y una es. muchacha muy culta, escribe muy bien. Pero me llamó la atención porque yo tuve cierta relación de tipo agrícola, porque le compramos, Jorge Ash, un cuñado mío y un servidor y unos norteamericanos, una finca a Luis Chanto en Sarapiquí. Y entonces, durante un tiempo tuve Bueno, una relación. en inglés a eso se le llama ghostwriter. Ghostwriter. En español se le llama negro. Sí, claro. Sí, en Sí, España sí. dice, bueno, pues que Jardiel Ponfela tenía un negro. ¿no? Sí, así se dice, sí, por- sí, muy corriente. Pero me pregunto si tratándose de una mujer se dice negra.
Y ahora se diría no lo así. sé. Ahora tendría que decirse así. Sí, claro. Sí. Con eso de chiquitos y chiquitas. Es muy frecuente en España la sospecha artera a veces fundada, de que un determinado escritor muy prolífico se vale de negros. Y hay escritores franceses a los cuales también se les ha atribuido eso, de que les hacían, claro, después ellos hacían revisiones. Y yo conozco un escritor costarricense que me dijo que una novela de él se la había revisado y corregido. ¿Cómo se llama? El gallego que ganó el premio Nobel hace poco, ya murió, qué simpaticote. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Es que hay que tirar bueno, hay el español que ganó, el novelista español que ganó el premio Nobel allá por los 90s, que es gallego, es de los... mi retorno a la Alcarria y ¿qué vaina? ¿Cómo se llama? Laberinto. No. El enjambre o El enjambre es una novela. creo que es ese, ¿verdad? Sí. ¿Pero cómo se llama? Es un tipo simpaticísimo. Sí. Las cosas humorísticas de él en la televisión eran buenísimas. Y por supuesto miembro de la academia. Ese autor costarricense me decía que él le había revisado. Y uno dice, bueno, me va a decir que él tuvo a ese como negro. Algunos tienen a la esposa. Sí, señor. Pues Varios. Supongo, pero eso sí tiene sentido. Tal vez. Yo no sé, Bueno, yo voy a ser infidente. o invidente. No, infidente. Mi papá era dentista y había estudiado medicina y fue diputado en tiempo de Ublate. Y de vez en cuando me emborronaba páginas y tal, y la que escribiera mi mamá, escribía muy bien. Después le mandaba canadas, perdone la expresión, a don Alberto Cañas, en chisporroteos constantemente, firmaba fe. Sí. Y don Alberto no tenía ni idea que era mi mamá. Era. No. Un día le dije yo, pues esa es mi mamá. ¡Mavisa! Pero ella escribía muy bonito, escribía muy bien. Y mi papá aparecía como que era el escritor, así que esa negra Sí, era mi mamá. Eso pues una infidencia, pero la verdad es que... A mí me ocurrió que siendo rector de la Universidad de Costa Rica, un día paro en una bomba de gasolina a poner tip, y me saluda el dueño, era allá por Guadalupe. Entonces me dice que aparque por allá porque me invita a tomar café con él ahí. Entonces yo, y me habló de que estaba muy agradecido con la universidad porque 2 hijos de él se habían hecho ingenieros y cosas de ese tipo. Y estamos conversando y me contó que él ahí recibía órdenes de llenado de los carros de la universidad y que él se fijaba muy bien que no hubiera matrápulas. Y terminó contándome que él era el encargado de llevarle ocasionalmente, ir hasta el fondo de Guadalupe, allá casi yendo para Moravia, a recoger los discursos, ciertos discursos por lo menos, del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia y llevárselos a la casa presidencial. Y me dijo el nombre de quién los hacía. Sí. Y mira, es que interesante, porque... no era Chico Montero, no. No. Pero, Chico Montero era un gran locutor. Yo tuve una amistad con él. Yo también lo conocí, simpaticísimo. Además, es muy culto. No, buenísimo. Sí, era un columnista muy... Yo lo quería mucho a Chico Montero. Estábamos en tiendas opuestas, pero pero me hizo mucha gracia porque él me lo contaba como una cosa natural. Él en un jeep, es lo que él recorría, y iba y venía trayendo los textos. Y hay que darse cuenta que esos textos estaban escritos a máquina y con una computadora. Que es más difícil. Por supuesto.
yo no veo cómo me las arreglaría con las máquinas de escribir a partir de 1984, que fue cuando empezó. Fíjate que cuando la No le decía campaña, nada. la campaña de Daniel Oduber y Trejo Fernández, que perdió Daniel por 1976. una minucia, sí, había un articulito pequeño diario que publicaba Alberto Cañas, para descanse. Y en el otro periódico le contestaba siempre Chico Montero. Y era interesantísimo. Beto decía, es que tengo que tener un cuidado, pues que no tiene una finca. No, pero además manejaba información. Sí, claro, no, pero era bueno. Simpático. Sí, Y muy sabía letra menuda de la casa presidencial, Sí, porque había estado muy de cerca Sí. en esa década del 40. Es el papá de la embajadora Montero, Isabel Montero, que está en Suiza. Ah, Sí. Bueno, Pero es interesante, Chico Montero es un personaje. un personaje nacional. definitivamente, sí. Era simpático. dicen que hay que aterrizar, para que no sigamos Bueno, echando gente al agua. Todos saben nadar.